Hola. Hoy vamos a continuar hablándoles acerca del voluntariado. Para hoy le preparamos una súper entrevista con Ruth. Ella va a contarnos hoy todo relacionado a su experiencia como voluntaria en Alemania. Va a hablar acerca de experiencias buenas, no tan buenas, consejos, anécdotas, e incluso nos va a comentar algo acerca de todo lo que tuvo que vivir para trabajar en un ancianato en tiempos de pandemia. Así que quédense con nosotros, dennos like, suscríbanse, denle a la campanita y comenten cualquier duda, sugerencia en la cajita de comentarios. Para comenzar esta entrevista, vamos a hacernos primero un tintico y un guayoyo. Bien, Ruth. ¿Qué tipo de voluntariado hiciste y en qué área? Bueno, yo hice un BFD. Este voluntariado lo realicé en un ancianato en dos áreas. Primero lo hice en Hauswirtschaft, que es el cuidado de la casa. Y básicamente el trabajo consistía así en todo lo relacionado con el cuidado de la casa, con el tema del aseo, con el tema de inventarios, todo lo que tiene que necesitar una casa para que funcione. Después de eso, por temas de falta de personal, pasé al área de Pflegen, que es el cuidado como tal de los ancianos. ¿Por qué decidiste hacer un voluntariado en Alemania? Bueno, ahí la historia es un poco curiosa porque resulta que yo sí quería venir a Alemania en un momento determinado a estudiar o a trabajar. Bueno, realmente no tenía muy clara la idea en un principio. Y entonces un amigo me comentó sobre la posibilidad de venir a hacer un voluntariado aquí a Alemania y él me dijo que me inscribiera con él. Y yo, bueno, pues ¿por qué no? A lo mejor es algo interesante. Pero yo la idea que tenía en mi cabeza de voluntariado era una cosa un poco diferente a lo que realmente pasó. Y pues por cosas de la vida pude viajar yo, pero mi amigo no. Wow, tuviste Entonces, más suerte. entonces pues vine a terminar a hacer el voluntariado acá. Pero lo curioso que pasó es que yo viajé y no tenía ni idea exactamente a qué tipo de voluntariado iba a llegar. Porque yo viajé con una organización que pues ellos lo que hacen es que te asignan el proyecto. Entonces, digamos que no tenía yo exactamente una idea, sino hasta cuando me llegó el contrato de qué era lo que yo iba a hacer y estaba sujeto a cambios, porque en un principio me habían dicho, no, tú vas a hacer una cosa y cuando vi el contrato decía que iba a hacer otra cosa en el mismo lugar. Entonces fue una cosa un poco loca y que, o sea, al final no sé cómo terminé el ancianato, Claro. porque Lo que estaba pasa es que me imagino que como era voluntario, estabas, o sea, a tu voluntad en cualquier área, en el mismo en el lugar, ¿verdad? mismo proyecto, Claro. ajá, eso es lo que pasa, que hay proyectos que tienen como distintas vacantes para Ujú. voluntarios y puede ser que cuando yo apliqué había una vacante y tal vez se llenó, entonces me asignaron a otra vacante Rotaste, diferente. claro. Ujú. Chévere. ¿Qué necesitaste para hacer el voluntariado? ¿Algún documento, algún certificado especial o cómo? Bueno, para hacer la aplicación o el Beverbo, básicamente lo que uno necesita es llenar un formulario, en este caso como yo vine con una organización sin ánimo de lucro, una organización cristiana. Eh, yo solamente tuve que llenar el formulario de la organización, enviar mi hoja de vida en alemán con el formato europeo, porque pues el formato de las hojas de vida de Colombia es muy diferente al formato de las hojas de vida europeas, entonces siempre hay que cumplir como con esos protocolos de formatos y eso. Era simplemente el currículum vitae, ¿no? Ujú, Normal, sí, ok. ajá. Y una carta de motivación de por qué quería hacer yo el voluntariado. ¿En alemán o en español? Esa carta creo que la hice en inglés, si mal no Ah, ok, no recuerdo. había En ese problema. momento no había ningún Ok. inconveniente. Y además de eso, no, solamente esas cosas. Hoja de vida o currículum vitae, una carta de motivación y un formulario de inscripción. Ah, y una foto. Ah, ok. Pero no necesitaste ningún título o certificado de alemán. Ah, bueno, sí. Esa parte se me olvidó, qué pena. Además de la otra, de la documentación que dije, sí te piden como mínimo un Ujú. certificado de alemán A2. Entonces, claro, tocó presentar ese examen de certificación y ya.
Básicamente fue eso. Ok, qué bien. Y en tu trabajo, o sea, en tu voluntariado, ¿cuáles eran exactamente las actividades que tenías que hacer? ¿Cómo era, por ejemplo, una rutina? Bueno, lo que pasa es que en lugares como hospitales, ancianatos y hoteles, los trabajos son de horarios rotativos. Entonces, hay turno de mañana, turno de tarde y turno de noche, que en teoría los voluntarios no deben hacer los turnos nocturnos, solamente los diurnos y los de la tarde, a menos de que den como la autorización. Entonces, yo tenía turno diurno y turno en la tarde y eran rotativos y fines de semana todo el día. Ok. Turnos un poco locos, partidos de trabajar en la mañana, una pausa de 3 4 horas y en la tarde llegar a trabajar hasta las 8 de la noche. Exacto, entonces tu horario dependía de las necesidades del día, no era Sí, como fijo, ¿cierto? sí, entonces había días que me tocaba en la mañana, otros días en la tarde y nunca Ok. tuve un horario fijo, lo que hizo un poco complicado el tener una rutina propia, por Ah, ok. ejemplo. Es muy difícil cuando uno tiene ese tipo de horarios, pero bueno, listo. Una cosa son los horarios, básicamente las funciones en el área de Hauswirtschaft, que es el cuidado de la casa. Básicamente a mí me tocaba trabajar en la cocina, en toda la parte que era pues lavar los platos, Ujú. organizar la vajilla, también ayudar a hacer los desayunos, los almuerzos, las comidas, dependiendo pues del horario que me tocara. También me tocaba ayudar a organizar que, por ejemplo, todos los armarios de todos los pisos del ancianato estuviesen con ropa limpia, organizar las cosas de los ancianos, estar pendiente en algunas ocasiones de que hubiese suficiente elementos en bodega, em, el aseo de la casa, el aseo de los baños, bueno, todo, o sea, todo lo que ustedes imaginen que necesita cuidar una casa, eso me tocó hacer. Y adicional, como yo también tuve la oportunidad de hacer el tema de cuidado de los ancianos, Ujú. en ese trabajo también el turno pues es rotativo y lo que me tocó hacer fue pues trabajar con los ancianos, eso es ayudar por ejemplo a darles de comer a los que no pueden, ayudar a bañarlos, a limpiarlos, porque hay algunos ancianos que pues no se pueden mover por su propia cuenta, entonces pues toca darles una mano, vestirlos, peinarlos, ayudarles a dar el medicamento. Obviamente yo no medico, lo que yo hago es, por ejemplo, colocar gotas en los ojos, Ujú. o bueno, lo que hacía, colocar gotas en los ojos, mm, darles el medicamento. Exacto, a ti te Ajá, dejaban las actividades y tú simplemente tenías que cumplir exactamente. y ya. Me daban un listado de ancianos. Entonces, Ok. por ejemplo, hoy en la mañana te toca bañar a tal, no sé, a tal persona. Ujú, Te toca lavarle el caballo a tal ujú. persona. Te toca darle el laxante a tal persona y luego, Oh, Dios. luego limpiar el desastre. ¿Y Ok. qué desastre? Eso fue complicado para ti. Sí, un poco. Al principio da un poco como no, da un poco, ¿cómo puedo explicarlo? Al principio era un poco extraño el Ujú. hecho Incómodo. sí, un poco incómodo el hecho de estar tocando, sí, o sea, a otra persona Claro. que no es un familiar tuyo, que Ujú. tú no conoces, que tal vez ni siquiera te entiende. Claro. Y más incómodo porque a veces me tocaba trabajar con hombres, pues Mm, con hombres, con ancianos. claro. Y pues eso resultó en un principio incómodo, pero ya con el tiempo, cuando uno pues ya va conociendo más las tareas, la incomodidad se va pasando. Bueno, y que también tienes medidas, ¿no? Y sí, Guantes, claro, uno tiene el respeto. equipo y uno Claro. tiene también el uniforme, porque el Ujú. uniforme nos lo daban allí mismo, pues. Tenías todo lo Lo único que necesario. teníamos que colocarnos, o sea, que poner de nuestra parte eran los zapatos, pero de Ok, resto todo lo demás lo daban ellos. chévere. ¿Cómo estaba estructurado el voluntariado? Bueno, en este caso el PFD que yo hice tenía en un principio una duración de un año. Ujú. En ese año yo tenía derecho a 26 días de vacaciones y organizados como yo quisiera. Entre comillas como yo quisiera porque pues si de pronto mis vacaciones se cruzaban con las de otra persona, pues me tocaba ser un poco flexible. Ujú. Y además de eso, a nosotros nos daban 25 días de seminarios y esos seminarios consistían en, mm, sí, hagan de cuenta una especie de reunión
donde varios voluntarios de varios proyectos en Alemania se juntaban para contar sus experiencias, para hacer actividades de integración, integración cultural, porque en esos seminarios tuve la oportunidad de conocer gente de Filipinas, de Uganda, de Wow. Sudamérica, gente también otros colombianos que estaban en otros proyectos aquí en Alemania. Y sí, era un espacio como de integración. Y esos seminarios eran pues con pernoctada, eso quiere decir que nos quedamos varios días en un lugar y pues hacíamos como el intercambio. Y todo eso pues lo cubría, estaba incluido dentro del programa. Ok, ¿y esos seminarios dónde eran? ¿En el mismo hotel o dónde? Bueno, eso depende. Al principio, como yo llegué aquí antes de la pandemia, el primer seminario, por ejemplo, fue en Karlsruhe, en uno de los lugares donde había un proyecto. O sea, Ujú. los seminarios se hacen en distintos lugares donde haya proyectos de voluntariado. Entonces, ellos internamente seleccionan cuáles van a ser los lugares dependiendo del número de personas y asimismo, pues nos van rotando. Entonces, había, por ejemplo, una escuela en Karlsruhe, entonces nos fuimos a quedar en esa escuela los primeros 5 días. También nos quedamos, por ejemplo, en un hotel, otros 5 días, y así. Ya luego, pues por el tema de la pandemia, hacíamos los seminarios virtualmente y ya pues cada uno en su casa. Pero eso contaba como 8 horas laborales. O sea, un día de seminario eran como 8 horas laborales y te las contaban como 8 horas laborales. Porque, por cierto, parte del voluntariado es que es tiempo completo, lo que quiere decir que tú tienes que trabajar 40 horas a la semana, distribuidas como ellos quieran. Entonces yo tenía, por ejemplo, horarios los fines de semana con 10 horas de por turno en 2 sábados y los domingos, pero al final la suma tenía que dar 160 al mes. Pues si el mes tenía 5 semanas, pues había que dar un poquito más porque pues... Y cuéntanos a ver cómo fue tu experiencia con el idioma. ¿Qué eh, fue cómo fue esa evolución que tuviste al llegar hasta que terminaste el voluntariado? bueno, el caso es que cuando yo estaba en Colombia, yo hace muchos años, como en el 2016, hice un curso de alemán pensando justamente pues en la posibilidad de algún momento venir. Y pues como las cosas no se dieron, yo tenía el certificado de idiomas Ujú. y ahí lo tenía. La cosa es que esos certificados de idiomas del Goethe Institute, que fue con quien hice el examen, no tienen una fecha de caducidad exactamente, a menos de que alguien te pida un certificado renovado. Tú puedes tener ese certificado y utilizarlo N cantidad de años. Entonces yo tenía ese certificado cuando se me dio la oportunidad de venir acá, Ujú. cuando fui seleccionada para lo del voluntariado. Y pues desde ese momento hasta que yo vine acá, yo no había estudiado absolutamente nada. Eso fue, o sea que yo llegué con lo que me acordaba. Y en ese momento, ¿ese certificado de qué nivel era? En ese momento el certificado era de B1. B1 es un medio. Eso es un intermedio. Es el primer Es nivel el primer medio. nivel medio, exactamente. Wow. Y el 2016 hasta el Al 2019. 2019, o Tres sea, años 3 años sin después. práctica, pues, ¿no? Ujú, tres Ok. años sin haber ¿Y cómo? hablado. Y, bueno, y hay que mencionar que el curso fue un curso que yo tomé como en 2 meses, o sea, fue un curso Mm, intensivo de 2 meses, o sea, que yo no es que haya tenido mucho contacto con el ok. idioma en un momento determinado. Fue intensivo hasta que pasaste la prueba Fue y intensivo ya lo hasta que pasé dejaste. la prueba y ya. Ok. Ujú. Ay, ok. Entonces, llegaste a Alemania. Entonces llegué a Alemania y bueno, pues cuando llegué me hablaban en inglés pues antes de llegar a la ciudad en la que me quedé. Y no había ningún problema. Yo, no, yo sí puedo. Y cuando llego al lugar donde me estaba hospedando, donde yo vivía, pues mm, me di cuenta de que la gente en donde yo vivía, al ser un pueblo pequeño, no hablaban precisamente Hochdeutsch, hablaban Schwäbisch, Dialecto. que es el dialecto de Ok. esta zona sur. Entonces, Más difícil yo, yo, aún. yo no sabía si es que yo había aprendido otra cosa Aprendiste mal. o aprendí mal. El caso es que me costó mucho trabajo tener el ritmo, por lo menos, ni siquiera de hablarlo, por lo menos de entender qué era lo que me querían decir. Porque primero, las bases mías había tomado hace mucho tiempo y sí es cierto que un idioma tal vez no se olvida,
no es lo mismo que tú hayas tomado recientemente el curso que tú ya lo hayas tomado muchos años atrás. Definitivamente no es lo mismo. No, y más cuando tienes que Y que desempeñarte en un dialecto, Y que ¿no? tú llegas y no es que te den la bienvenida como, no, sí, bienvenido, aquí te vamos a preparar. No, eso es directo a trabajar. Ujú. Entonces, tú tienes que llegar directo a recibir instrucciones, directo a ser capacitado. Y eso fue terrible porque yo llegué al primer día y nos esperaron 5 días de seminario de 14 horas. O sea, eran seminarios por 5 días. Tenía el tema del jet lag, que es una cosa Claro. horrible. Encima de eso, el idioma, escucharlo 14 horas después de que tú no lo has escuchado en más de 3 años es una cosa Escucharlo y terrible. con sueño. Oh, Dios. Sí, Cansancio total. eso fue una cosa loca. Y Claro. después de eso, pues directo o sea, después del seminario, directo a trabajar. O sea, después de que pasaron ya los 5 días, eso fue capacitación y empieza a trabajar y empieza a entender usted cómo puede hacerlo. A la Entonces, suerte. en un principio sí fue como lo que yo pudiese entender. Entonces yo a veces entendía palabritas por ahí sueltas y yo, bueno, quiere decir tal cosa. Porque hay algo que sí de pronto tengo que decir, tal vez no todos los alemanes son así, pero ellos hablan mucho y dan muchas aclaraciones con palabras. Nosotros los latinos damos más información con gestos. Entonces, si tú me haces gestos, yo aunque no te entienda todo el mensaje, Claro. puedo inferir qué quieres decir con los Sí. gestos. Ujú. Pero si te hablan totalmente quietos e inexpresivos, y tú no Total. entiendes, entonces, pues, ¿cómo Ujú. haces? Claro. Entonces, bueno, me dieron un listado de las actividades, no entendí nada de lo que decían. Entonces me tocó con un diccionario empezar a buscar. Y bueno, con el paso de los meses el oído sí fue mejorando. Ujú. Digamos que ahora entiendo mucho más de lo que tenía en un principio, de lo que podía entender en un principio. Y en cuanto al tema de qué tanto puedo hablar, sí es cierto que puedo hablar, he mejorado mucho, pero siento que todavía me falta, todavía no es suficiente, sobre todo porque aquí en Alemania no he tomado un curso como tal, sino que he aprendido más como del día a día. Y digamos que si uno aprende del día a día, aprende el vocabulario del área en el que te desenvuelves. Entonces, pues eso, digamos que si tú no vas a quedarte en esa área, pues es una desventaja y es algo que uno tiene que trabajar. Básicamente es eso. Entonces, conclusión, aprendí, sigo aprendiendo. ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que no tanto te gustó del voluntariado? Bueno, ¿qué fue lo que más me gustó? Yo creo que una de las cosas más bonitas y más interesantes del voluntariado es el intercambio cultural. Sí o sí, al hacer un voluntariado en otro lugar diferente a tu país, vas a tener... No, sí o sí, bueno, sí o sí al hacer un voluntariado, vas a tener esa interacción con la gente. Vas a interactuar con gente que puede ser de tu propio país. Yo tuve la oportunidad de hacer el voluntariado junto con otros 3 colombianos que bueno y malo al mismo tiempo. Bueno, porque tenía una familia ahí Claro, cerca. no estabas Nos, sola. nos unimos de una manera muy impresionante, o sea, fue impresionante cómo en un año nosotros formamos un lazo de hermandad que era básicamente una familia. Mándales un saludo. Hola. Pero además de eso, no fue tan bueno en ese sentido porque como había un lugar seguro, digamos que el Ujú. hecho de conocer más gente de otros, pues también se limitaba un poquito, uno se veía un poquito más, pues no se veía con esa necesidad de aprender sí o sí, De integrarte. porque pues ya tengo mi grupo. Claro. Y también Entonces, creo que fue tal vez un poco de ventaja con el idioma. claro, eso fue también una desventaja en cierta medida porque, claro, tú trabajas y luego tú tienes, después del trabajo, tienes tiempo libre, pero entonces, pues el tiempo libre casi siempre yo lo pasaba con mis compañeros. Y no hablabas Entonces, alemán, ¿no? claro, no, entonces eso, Claro. eso también retrasa un poco el Ujú. aprendizaje. No estoy diciendo que uno no tenga que interactuar con amigos porque yo creo que parte del apoyo que uno necesita es justamente tener como ese Claro. círculo cercano. Pero sí es cierto que limita un poco, o sea, Ujú. retrasa un poco las cosas, hace el proceso más lento. Chévere. Bueno, el intercambio cultural fue una cosa positiva.
Otra cosa positiva es que desde desde el punto de vista de trabajar también con ancianos, es una cosa muy interesante, sobre todo porque realmente esa es una población muy importante en la sociedad, pienso yo, y que no se le da la importancia que realmente pues merece, porque son personas muchas veces que en los ancianatos hay muchas personas que sí, que tienen su familia, que los visitan, que los cuidan, que los quieren, pero también hay personas que están allí pues prácticamente esperando a que llegue su día. Y Ujú. eso es un poco triste y son personas que son muy abiertas, son a veces como niños, están viviendo una segunda infancia y a veces tienes como esas cosas bonitas de compartir con ellos. Entonces, son personas que también, pues, con las que tú puedes interactuar, aprender historias. Hay unos ancianos que cuentan unas historias que uno dice, ay, Dios mío. Y entonces, eso es una cosa muy bonita, el hecho de poder ayudar a personas, sí, a personas que realmente necesitan ese tipo de, necesitan ayuda, que necesitan un apoyo. Y bueno, ¿qué otra cosa bonita? El poder viajar. Tiffany me está diciendo que ella. Obvio, conocerme fue lo más bonito que te ha pasado en Ay, Alemania. qué lindo, sí. Aquí tengo el apoyo de la familia que tengo en Venezuela, de Venezuela. Em, bueno, sí, viajar también porque igual, digamos que aunque si uno trabaja a tiempo completo, pues en el tiempo de vacaciones pudimos viajar también. Eso también fue una experiencia muy bonita porque pues si tú no has salido del país, por ejemplo, pues tener la oportunidad de viajar en Europa, por lo menos en Alemania, fue muy bonito. No salí de Alemania todavía, pues porque justamente cuando tuve las vacaciones empezó el tema de las restricciones Claro. para salir, pero sí pude conocer algunas ciudades aquí en Alemania. ¿Qué cosas no me gustaron? Bueno, una de las cosas que yo pienso que no fue tan chévere fue lo que yo comenté de los horarios rotativos, porque los horarios los organizan normalmente según las necesidades que tengan. Entonces, a ti te toca acomodarte a esos horarios y hay veces que eso no te da tiempo para tener una rutina, para crear Mm, alguna cosa. hacer algún Entonces, plan de fin de semana, por a veces es muy ejemplo. difícil. Eso es, yo creo que una cosa negativa. Otra cosa negativa que, o sea, otra cosa que de pronto no me gustó tanto es el tema de la comida, porque en el proyecto en el que yo estaba, la comida ya estaba incluida. Eso quiere decir que yo tenía acceso a la comida que hubiese en el ancianato y podía comer lo que quisiera, pero es que hay cosas que a mí no me gustaban. Hay cosas que, por ejemplo, ellos utilizaban muchas salsas, muchas cosas que, Cremas, ¿no? muchas cremas, sí, y a veces tú no querías comer eso, sino que querías comer otra Un cosa poco más y no tenía dónde sencillo o cocinar. algo. Ujú. Exacto. Entonces, eso no me gustó porque, pues, tocaba comer lo que hubiese ahí. Ujú. Y pues uno está acostumbrado a otros sabores, a otras cosas. Y es cierto, hay comida muy rica, yo no voy a decir que no. Pero hay, así como hay comida muy rica, hay otra que realmente No agrada. no me agrada. Pues por ahora son solamente como cosas así que no son tan graves, cosas que uno puede sobrellevar. Entonces, sí, básicamente yo creo que son esas. ¿Y cuántos voluntarios había en tu proyecto? Bueno, en este proyecto, como era un proyecto grande, había como 30 voluntarios. ¿Entre Había extranjeros y alemanes o entre solamente? extranjeros y alemanes, había 30 voluntarios. Hubo en su momento hasta 6 voluntarios extranjeros y el resto eran alemanes. Bien. Ujú. ¿Y cómo fue tu integración con ellos? O sea, ¿qué aprendiste con los Bueno, voluntarios, con los trabajadores del ancianato, con los pacientes, pues con los con los ancianos. ancianos? Bueno, ahí hay varias cosas, ahí tengo que aclarar. Ya nosotros en otro video explicamos cuál es la diferencia entre un FSJ y un BFD. Resulta que aquí en el proyecto en el que yo estaba, a pesar de que existían las diferencias, o sea, sí existen en los contratos, nos trataban a todos como FSJ. ¿Y eso qué significa? Que los FSJ en su mayoría, o sea, estamos hablando que éramos 5 voluntarios, porque la otra muchacha era mitad alemana, mitad surafricana, entonces pues era también alemana.
cinco compañeros, uno ruso y cuatro colombianos. Ujú. Estábamos en las edades entre los 24 y los 28 años. Y los otros compañeros, los otros voluntarios, eran alemanes entre los 16 y los 18 años. Estamos hablando de una diferencia de 10 años. Entonces, es muy claro que una persona que llega a Alemania no tiene los mismos intereses que una persona que ya está en Alemania. Y no necesariamente, y como no teníamos las mismas edades, pues las diferencias se notaban un poco más. También había que resaltar que en el caso de los voluntarios, todos, a excepción de de los cinco extranjeros, eran cristianos. Mm. Entonces, el tema de integrarnos en el grupo consistía en ser parte de la comunidad cristiana. Entonces, eso no causó roces, pero pues a nosotros no estar interesados en eso, pues no estábamos obligados a ir a las congregaciones y a las ceremonias y todo eso, y su área de esparcimiento se centraba justamente pues en esa temática. Claro, eso quiere decir que no había integración con el grupo. Entonces, ¿Ok? exacto, entonces digamos que las actividades en las que nos integrábamos era realmente cuando nosotros estábamos trabajando. También porque hay que entender, y tuvimos compañeros de este grupo que fueron muy buenos con nosotros, pero fueron contados, tal vez dos, tres personas que tuvieron la paciencia de explicarnos, porque Ujú. estamos hablando de muchachos de 15, 16 años, de Claro. 16, 17 años, que están recién salidos del colegio, que quieren tener su experiencia, de vivir solos por primera vez, de trabajar y ganar de alguna manera su primer sueldo por primera Ujú. vez, entonces de tener el primer amor. Claro, todo lo primero. Ujú. Entonces no tenían muchas veces el interés de, esta gente es de Colombia, no, Colombia eso debe quedar o en África o en Sudamérica, alguna cosa así, pero no tenían realmente el interés de conocernos, primero porque no tenían ese interés, ellos tenían otros intereses. No habían cosas en común Y tampoco, ¿no? segundo, porque a veces no tenían la paciencia tampoco de explicarnos algunas cosas. Ujú. Entonces, se presentaron algunas situaciones en las que nosotros saludábamos, a veces comíamos juntos, pero de ahí a que hubiese una integración completa, no. Por el lado de los compañeros. ¿Por qué? Pues por las razones que ya. Y con los demás trabajadores y los ancianos. Eso sí fue bien curioso porque con los trabajadores nosotros los intertimos muy bien. O sea, había gente más o menos de nuestra Ujú. edad, entonces con ellos sí podíamos salir, conversar. A veces hacíamos noches de jugar cartas o alguna cosa, de cocinar juntos. Digamos que con ellos, con los trabajadores del ancianato y en general de todo el proyecto, sí pudimos con muchos de ellos interactuar, porque muchos de ellos también tenían familiares extranjeros, o eran extranjeros también, o eran alemanes que ya habían también interactuado con gente extranjera, entonces sabían cómo tal vez poder integrarnos, ayudar a Ujú. integrarnos en algunas actividades. Y también con los ancianos, pues en realidad el trato es muy respetuoso, pero hay ancianos que son muy queridos, que son como abuelitos, o sea, que te hacen sentir que tú eres como su nieto Mm. y te preguntan Cariñosos, cosas, son muy cálidos. cariñosos, te regalan dulces todo el tiempo. Qué lindo. Ellos tienen dulces escondidos en todos lados. Y a veces tú les ayudas y entonces ellos te regalan un dulcecito. Y son muy lindos, te cuentan cosas, son muy queridos en general, casi todos los ancianitos. Inclusive los que no pueden hablar te hablan con la mirada, te dicen gracias con la mirada, son muy bonitos. Qué lindo. Entonces, esa integración ahí sí estuvo muy bonita. Qué bien. Mm, Y aquí estabas comentando que era un lugar religioso, cristiano, ¿cierto? ujú. Ahí tú llegaste a tener algún tipo de problema por no ser o no pertenecer a la Mm, religión. O simplemente... no, en un principio cuando a mí me hicieron la entrevista para el voluntariado, a mí me preguntaron, me dijeron, ¿vas a ir a un lugar cristiano? ¿Tienes inconveniente en estar en un lugar cristiano? Y claro, yo en ningún momento tuve ningún inconveniente, yo les dije, no, yo no tengo ningún problema. A nosotros cuando llegamos, claro, todo está enmarcado como en esa área, casi todas Ujú. las actividades que se hacen están relacionadas con la temática cristiana, entonces es un lugar como muy centralizado en esos temas. Pero ningún trabajador en ningún momento ha tenido ningún inconveniente con nosotros, o sea, en particular pues conmigo por ser
por tener otro tipo de creencia o de pensamiento, ninguno. Fue muy curioso porque como casi todos los que llegan son cristianos, ellos asumieron que nosotros, el grupo que llegó de También. Colombia, también era cristiano y empezaron a hacernos ir a las misas y a esas reuniones y nosotros ahí, como no entendíamos todo lo que nos decían, nosotros unas 2, 3 semanas estuvimos yendo Seguía, claro. a las ceremonias pues de la congregación, cuando nosotros, oiga, pero nosotros no somos cristianos, ¿porque estamos viniendo acá? Entonces hablamos pues con los jefes y les explicamos que pues nosotros no teníamos esa religión. Ujú. Y ellos dicen, bueno, listo, no tienen que venir, no pasa nada. Y ya, hasta ahí terminó pues como el asunto. ¿Eras evaluada durante el voluntariado? Sí, claro, hay una cláusula dentro del contrato que dice que tú tienes 3 meses de prueba antes de, sí, de continuar con el contrato o de que te lo cancelen. Durante los 3 primeros meses yo tenía una persona que me acompañaba, en realidad las primeras semanas, yo tuve una persona que me acompañó todo el tiempo, viendo cómo me desempeñaba y cada seis meses hacía una reunión con la jefa del área y ella pues me hacía preguntas, me evaluaba, me preguntaba cómo me sentía y sí, o sea, básicamente sí hay como una evaluación de desempeño, también para ver cómo te sientes, qué te gusta, qué no te gusta, qué se puede mejorar. Qué bien. Pero no era tan exigente, ¿cierto? O sea, no era... No, en realidad ya una vez tú te aprendías como todo el protocolo y todo lo que había que hacer y ellos veían que tú lo hacías bien, ellos ya como que bueno, esta Ah, muchacha lo hace ok. bien, sí, que siga haciéndolo así. Ok. Ujú, A ver, esto es una parte, digamos, curiosa, creo que de ujú, mucha gente que hace voluntario, porque si bien vas a un país extranjero a prestar un servicio voluntariamente, uno no espera recibir algún tipo de beneficio. Pero en tu ujú. caso, ¿recibías algún tipo de sueldo? Bueno, en este programa de voluntariado, a nosotros nos dan varias cosas. O sea, primero, para venir a Alemania siempre tienes que estar asegurado Ujú. para ti mismo y seguro para terceros. Entonces, nosotros teníamos un seguro de salud que es muy bueno y un seguro a terceras personas. Eh, no es tan cierto cuando a ti te dicen que te dan alimentación y estadía gratis, porque no es cierto. Tú trabajas 40 horas a la semana, es un trabajo, o sea que tú te lo estás Claro. ganando, tú estás trabajando por eso. Y a mí me llega mensualmente una factura donde pues me dicen cuáles son mis deducciones. Ujú. Entonces recibía un sueldo, podría decirse, de 420 euros más o menos, y de ahí me descontaban la vivienda, me descontaban la alimentación y me descontaban una parte de la seguridad social, un porcentaje ahí pequeñito. Si tú tienes alguna religión o alguna cosa, debes declararlo porque también te hacen una pequeña deducción ahí al principio Son todos esos del voluntariado. impuestos. Son algunos de los impuestos. Pero Ujú. uno como voluntario en realidad Mínimo. prácticamente no paga impuestos, en Ujú. realidad. Y al final, después de todas esas deducciones, me quedaban libres 150 euros, Que lo más o menos, recibías mensual. que lo recibía mensual en mi cuenta bancaria. Ahora, cabe decir que hay que tener mucho cuidado con eso, que digamos, para unos muchachos de 15 16 años que están recibiendo su primer salario, 150 euros es genial, y además de que Claro, cuando el dinero no les alcanzaba, llamaban simplemente a sus papás y les enviaban el dinero. claro. Ahora, tú vienes de otro país, tú tuviste que haber pagado todos los procesos de visado, Ujú. que no son, de por sí no son tan, o sea, no son tan Económicos. económicos. Ujú. Y además de eso tuviste que pagar un tiquete aéreo. Ujú. Y además de eso tuviste que pagar toda la tramitología. Y además de eso, pues, o sea, el llegar a un país nuevo involucra que tú tienes que asumir algunas cosas Gastos, en claro. cuanto a ropa, en cuanto a muchas cosas de consumo. Entonces, debo decir que en muchas ocasiones esos 150 no son suficientes. De verdad que uno tiene que acomodarse y yo creo que eso lo entienden mucho los de Latinoamérica de ver cómo hacer estirar cada centavito, cada Ujú. cosita, hacerlo estirar lo más que se pueda. Porque sí es cierto que te pagan, sí es cierto. Ahora, la cosa es que el costo de vida dé para vos, para que tú puedas tener todo lo que tú necesitas con esos 150. Y debo decir que es complicado, o sea, depende de cuáles sean tus intenciones, depende de si tú tienes más dinero. Había compañeros que tenían una cuenta con dinero en caso de emergencia y Ujú. complementaban allí.
Si tú, por ejemplo, también conocí el caso de un compañero que de esos mismos 150 tuvo que pagarse el tiquete de regreso. Entonces estamos hablando de que un tiquete cuesta 600, 700 euros y tú te ganas 150 al mes. O sea que al menos tienes que haber ahorrado 4 meses de sueldo para tener listo el tiquete de vuelta. Entonces Claro, es es complejo. bastante escaso ese sueldo, claro. Depende de lo que tú quieras hacer. Ujú. Ujú. Y Y de tu estilo aparte, de vida también, de tu estilo de claro, vida. si quieres tener algún tipo de Ujú. lujo o, digamos, comprarte algo especial, pues Exacto. consta bastante ahora. Pero, por ejemplo, en cuanto a los beneficios, a nosotros nos dan un carnet de voluntarios. Ese carnet, en el video anterior, nosotros en los enlaces les dejamos una página donde ustedes pueden verificar por ubicación qué beneficios y descuentos tienen como voluntarios. Porque como voluntarios dan descuentos en museos, en algunos centros deportivos. Esto es muy importante. Cuando vayan a hacer trámites, muchas veces en las alcaldías les hacen descuentos de hasta el 50% para hacer trámites. Y eso es algo muy, muy importante cuando uno está haciendo algún tipo Claro. de homologación, por ejemplo. Em, Al tener un sueldo voluntario, uno también recibe otros beneficios del Estado, como ayudas justamente para el tema de las homologaciones, Ujú. donde tú no tienes que pagar prácticamente nada porque tienes un sueldo inferior a 400, inferior al sueldo del mini yo. 450. Entonces, tú, inclusive hay un monto, bueno, y el monto no importa. Entonces, como tú tienes un sueldo inferior, tú puedes aspirar a algunas subvenciones del Estado para muchas cosas. Eso es Vale. importante. Y además de eso, ¿qué otro beneficio? Bueno, tenía así techo, alimentación, seguro médico, descuentos especiales, no recuerdo qué otra cosa. Ah, bueno, cuando tú terminas, esto es otra cosa, cuando tú terminas el voluntariado, a ti te dan un certificado que dice, bueno, fulanito de tal, estuvo de tal fecha a tal fecha aquí, hizo tales actividades, fue bueno, fue no tan bueno, los alemanes en realidad nunca hablan mal, ellos Ujú. omiten palabras o escriben palabras clave ahí. Sí. Y además de eso, en algunos lugares que tienen puestos disponibles para Ausbildung, si tú haces todo el año de voluntariado, ellos pueden engancharte automáticamente a la Ausbildung, Dependiendo de tu desempeño. dependiendo de tu desempeño. Y Claro. claro, que tú lo manifiestes desde el principio, que tú Ujú. digas, Solicites, ¿no? ajá, porque a veces son un poco peleados esos puestos de Ausbildung. Entonces, Claro, eso es pero, otro pero ellos, beneficio. sí, pero Claro. ellos te piden terminar todo el año de voluntariado, no es que Mm, tú a los 8 meses que empezó los Bildung, no, le tocó esperar hasta la siguiente claro. apertura, porque, Sí, eso también tenemos que aclarar que todo en Alemania es un protocolo. Todo si tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de finalizar una y fecha de inscripción. debe Ujú. cumplirse al pie de la letra. No es como que al rato Exactamente, pasas. exactamente. Ya por ejemplo, si el lugar, el proyecto te quiere dar un poco más de dinero, además de los 150 que uno recibe de efectivo, puede pasar. Por ejemplo, a nosotros a veces nos daban bonos de descuento, Es un extra, ¿no? pero igual no me servían, porque por ejemplo había un bono de descuento del 60% en una escuela de música y la mensualidad costaba 100 euros. Y no, ¿y con Y qué yo digo, tiempo? bueno, El y tiempo de yo como trabajo, agua ahí, claro. entonces menos el descuento, pues o sea, o que tú te gastaras tu dinero en una tarjeta de transporte que cuesta 40 euros, entonces me estoy gastando una tercera parte de mi sueldo Claro. en... entonces, bueno, el caso, pero sí hay muchos beneficios en cuanto a eso. ¿Tienes alguna anécdota de alguna experiencia que haya causado un impacto fuerte, profundo en ti Mm, que nos puedas compartir? bueno, en este año y medio, porque yo hice una extensión por el tema de que cuando se acabó el voluntariado estaban cerradas las fronteras y pues no podíamos Ujú. devolvernos para Colombia. Uno aquí con los alemanes tiene que ser muy directo, no omitir información, ser muy claro en lo que uno quiere y cómo lo quiere y hablar con tiempo. Y además de eso, tener mucha paciencia, mucha paciencia. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me pasó una cosa muy curiosa que, bueno, yo les comenté, yo llegué aquí y justamente pues haciendo el voluntariado pasó todo esto de la pandemia. Y resulta que en el ancianato hicieron un protocolo así al principio de super emergencia, que no, que tenemos que hacer esto, hacer esto, hacer Muy esto, drástico. muy drástico. Ujú.
porque en ese momento no se tenía mucha claridad de qué era, de que era era desconocido lo que estaba pasando. Ujú. Entonces, así sin decirnos nada, sin preguntarnos, fueron haciéndonos una reunión y dijeron, bueno, ustedes que son los de Hauswirtschaft, que era cuando en ese momento yo estaba en Hauswirtschaft, van a ser los primeros en la línea de defensa de la protección del ancianato. Uy. Y yo, espere un momentico, ¿qué me está diciendo usted? Usted me está diciendo, claro, yo soy voluntaria, estamos hablando de que yo estoy allí para acompañar. ¿No Un es cierto? apoyo. Soy un apoyo, yo Ujú. no me considero una línea de defensa, sobre todo porque yo no tenía los conocimientos, o sea, aprendí, claro, pero el tema del Médico, médico y todo capacitado, eso, por claro. ejemplo, inclusive para los mismos voluntarios que estaban en el Pflegen, es un tema Delicado. que ellos Ujú. desconocen, o sea, Ujú. no pueden poner a unos voluntarios a hacer cosas en caso de infecciones porque son Ujú. voluntarios, o sea, no han estudiado para eso, no tienen esa responsabilidad Claro. social. Ujú. Entonces, ellos fueron diciendo, no, ahí vamos organizando los turnos, utilizan estos equipos, utilizan tal cosa, tal cosa. Ujú. Y entonces, no fue el mejor acercamiento que yo tuve aquí. Yo aprendí que uno tiene que hablar primero directamente con la persona. Pero lo primero que yo hice fue contactarme con mis jefes y decirles, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer eso por tal y tal y tal y tal razón. Y entonces ellos me citaron junto con otros compañeros que no querían prestar servicio en caso de emergencia Ujú. y explicamos pues cuáles fueron las razones que nos motivaron para decir que no. Ellos nos dijeron, bueno, en este momento nosotros no los podemos cambiar a otra área porque no tenemos vacantes disponibles, pero lo que podemos hacer es que ustedes, en caso de que haya una persona contagiada, pues no tengan acceso a esa persona, ni a las cosas que toque esa persona. Ni, sí, y entonces básicamente después de eso, ellos cambiaron los protocolos y solo hacían entrar a personal capacitado. Pero eso fue porque nosotros hablamos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, si sucede algo y tú te quedas callado, la gente da por entendido de que tú aceptas los términos y condiciones, Ujú. ¿sí? Sin leer. Sin leer. Ajá. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Uno tiene que decir, no, espere un momentico, que así no son las cosas. A mí no me gusta esto, 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 esto y esto. Ujú. Y entonces, claro, uno dando razones, siendo pues también muy respetuoso en la forma como dice las Claro. cosas, Ujú. uno puede llegar a concretar. Entonces muchos de mis compañeros me decían, venga, pero eso sí se puede hacer y no le dan miedo que les cancelen el contrato, que no sé qué. Y no, o sea, de verdad que no, los jefes del ancianato se lo tomaron muy bien, dijeron, no, nosotros entendemos sus preocupaciones, Claro. Ujú. entonces vamos a hacer todo lo posible para que ustedes se sientan seguros en ese momento y pues llegamos a ese acuerdo. Entonces el consejo mío es justamente ese, que sean claros y directos en lo que a ustedes les gusta, en lo que no les gusta, Ujú. porque ellos aprecian mucho la honestidad. Ellos en general aprecian mucho eso y que tú seas muy directo al decir las cosas. Y también que es tu derecho, ¿no? Ujú. De Y hablar. también que es tu derecho, claro, Claro. porque es que tú vienes acá como voluntario, Ujú. tú vienes acá a ofrecer un servicio. Entonces, las limitaciones y hasta donde tú llegues es también tu derecho a hacérselo saber. Otra experiencia que puede decirse que resultó enriquecedora, no que me marque la vida, que que me quedé traumada, no, sino que fue como para ayudarme a madurar. Yo creo que aquí Fue de reflexión, ¿no? ajá, Ujú. he aprendido eso y es que em, hacer un poquito más, se me olvidó la palabra, humilde, hacer un poquito más humilde y hacer un poquito más tolerante y paciente. Esas tres cosas, humildad, tolerancia y paciencia. ¿Por qué? Porque, claro, yo en algún momento yo les comenté que pues todo es un proceso, pero en un momento la idea mía es continuar ejerciendo mi profesión en un momento determinado. Y a veces pasa que cuando uno ha estudiado una carrera, que cuando uno ya tiene una formación, a uno se le sube un poquito el ego. Ujú. Entonces uno es un poquito creído, un poquito, no, es que yo sé tal cosa, es que yo sé tal otra. Pero cuando tú llegas a un lugar en donde todo lo que tú aprendiste no sirve para absolutamente nada, Todos son todos iguales, son todos. iguales, Ujú. todos tienen que hacer las mismas cosas, todos tienen que colaborar para que todo funcione. Ujú. Entonces todo ese ego se va bajando, se va bajando, se va bajando. Y al principio duele. Al principio duele porque tú estás viendo una realidad que es muy diferente a lo que tú esperabas. Entonces, eso es parte de la experiencia, yo pienso que de crecer,
y de hacer cosas que están fuera de tu zona de confort. Porque uno muchas veces da por hecho de que por ser, o sea, por hacer lo que eres, por estudiar por lo que has estudiado, tú tienes derecho instantáneamente a las cosas y las cosas se ganan, el respeto se gana. Todo ese tipo de cosas son cosas que uno tiene que ir aprendiendo y a mí me pareció muy curioso porque eh, sí aprendí un poquito sobre eso, aprendí también sobre la importancia de todo ese tipo de trabajos, que son personas que están totalmente dedicadas a servir a otras personas. Y eso es algo que, digamos que a menos de que uno lo viva en carne propia, uno a veces no lo puede apreciar o no se da cuenta de ese tipo de cosas. Con el tema de la paciencia, me tocó tenerla por dos, porque es que muchos de los alemanes no tienen la paciencia, entonces me toca tenerla por mí y por ellos, para poder Claro, entablar conversaciones que no terminaran en discusiones, ni claro. en peleas, ni nada, Malentendidos, ni claro. malentendidos, Ujú. entonces tocaba respirar profundo, calmarse y decir, bueno, tal y tal y tal cosa. Pero y sobre todo porque la forma de pensar de ellos a veces no es la forma de pensar de uno. Ahí entra en que tenemos dos idiosincrasias, dos culturas totalmente diferentes. Y entonces lo que es normal para ellos no es normal para uno. Y ellos a veces, cuando te dicen algo, a mí me pasaba muchas veces que, no sé, un ejemplo, yo no sabía cómo pedir una cita médica y ellos me decían, pero es que eso es muy fácil, eso es muy normal, pues se pide como se piden todas las citas médicas. Y yo, sí, no, yo sé, El pero es que lo que es idioma. normal suyo no es normal Claro. mío. Ujú. Entonces, ¿qué es normal para usted? Hay que partir de un punto de igualdad. Para uno poder comparar, uno tiene que tener un punto de comparación. Pero cuando tú tienes un punto de comparación y la otra persona tiene un punto de comparación totalmente diferente, van a haber muchos malentendidos y esa brecha es la que uno tiene que procurar Ujú. hacer lo más pequeña posible. Entonces muchos malentendidos en el idioma, en la forma de pensar, es que ni siquiera en el idioma, en la forma de pensar y de hacer las cosas, que tú estás organizando algunas cosas y ellos dicen, no, 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 eso está mal, esto es así, 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 y es el mismo orden, pero porque ellos lo hicieron de este modo, tiene que ser así, y tú encuentras una manera de hacerlo más rápido y mejor, pero no, tiene que hacerlo así porque las otras maneras no es posible, es como esa manera que ellos tienen de estructurar y mecanizar las cosas hasta un punto que eh, puede llegar a ser un poquito tedioso y tú sabes que se puede mejorar, pero ellos muchas veces no lo aceptan. Entonces tú no puedes venir a cambiar las cosas, sino que tienes que ir de a poquito, listo, así haciéndolo como ellos ven y ya luego Adaptándote, ¿no? Con adaptándote y tolerancia. ya cuando tú tengas como cierta confianza, haya cierto nivel de entendimiento, entonces Claro. tú puedes decirle, no, mira, es que si tú haces esto, puedes hacer Ujú. tal cosa, pero no venir a cambiar las cosas como, porque muchas veces es eso, es el choque que hay, muchas veces los problemas se dan por el choque de tu forma de pensar con la mía y los malentendidos que se pueden La hacer forma ahí. de decirlo, hacerlo, ¿cierto? Muchas Ujú. veces la forma de decirlo. Ellos son muy directos y a veces muy toscos para decir las cosas. Sí, lo dicen de una manera Y muy directa, en cambio uno claro. está más acostumbrado a decir las cosas con más suavidad. Despacio. Sí, sí. Entonces eso causa muchas asperezas. Todo ese tipo de cosas se van arreglando, pero uno tiene que tener la paciencia de no tomarse las cosas personales, de que a veces es la forma como cada uno piensa lo que puede causar los malentendidos. Entonces, humildad, paciencia Tolerancia. y tolerancia. Porque, porque de verdad que sí es cierto, y sobre todo en un lugar donde aquí en Alemania tú encuentras gente de cualquier parte del mundo, yo creo que eso es mucho más importante, Ujú. el hecho de que tú sabes que existen formas de pensar como el número de personas hay en esta tierra, y que tú no puedes asumir que porque tú piensas así, los demás van a pensar igual que tú. Claro. Eso es una cosa que tú experimentas en un lugar donde justamente existe esa multiculturalidad y que en un principio es difícil de aceptar. O sea, en un principio, no difícil de aceptar, en un principio es difícil de asimilar. Claro, es un choque, Es ¿no? un choque. Ujú. Ujú. ¿Y cuáles son tus objetivos a partir de ahora? Bueno, no ser deportada, Muy bien. porque en el momento en que estamos grabando este video, justamente el día de hoy se me acaba la visa, se me acaba la vigencia de la visa. Ya la nueva visa está en trámite y pues
pueden aprobarlo o pueden rechazarlo. Entonces estoy como ahí en ese momento y pues estoy esperando la respuesta a ver qué me dicen. Ahí sí, como dicen los alemanes, la hace Überraschung. Déjese sorprender. Déjese sorprender. Sí. ¿Y qué? Y sobre lo que quiero hacer ahora es justamente perfeccionar el idioma, porque si bien es cierto que con el nivel que tengo ahora puedo defenderme, todavía no es suficiente para los objetivos profesionales que yo tengo. Entonces todavía me toca dedicarle un poquito más, esforzarme un poquito más. Así, y tal vez ya empezar a ver la posibilidad de estudiar, seguir estudiando. Y bueno, para finalizar, ¿tú le recomendarías a cualquier persona hacer un voluntariado en Alemania? Yo no le recomendaría a cualquier persona hacer voluntariado en ¿Por Alemania. qué? Es el hecho de que, bueno, quiero decir una cosa. No todos los voluntariados son iguales. Lo que yo estoy contando ahora es mi experiencia personal. Hay gente que tal vez no tuvo que pasar por tantos altibajos o no tuvo que, o su voluntariado fue un poco más sencillo en el sentido de que no tuvo que trabajar tanto tal vez, pero cada experiencia es diferente y digamos que cada lección de vida es diferente. Yo no le recomendaría a alguien hacer un voluntariado si lo que piensa hacer Viajar es o solamente viajar divertirse. y divertirse. Claro. Porque para eso ahorre Haga un y viaje, haga un viaje ya, con una visa Schengen que tiene una duración de 3 meses y se da una claro. vuelta por Europa. Uno cuando viene a hacer un voluntariado viene a prestar un servicio social y un servicio social a tiempo completo, lo que quiere decir que usted tiene que estar disponible según las disposiciones que tenga el proyecto para Cien por trabajar ciento, ¿no? 100%. 100%. Ujú. Existe la posibilidad de trabajar medio tiempo, pero difícilmente ese tipo de visas y ese tipo de proyectos se los den a extranjeros. Justamente porque para ser extranjero tienes que mantener tu manutención y si tú tienes tu manutención normalmente es con tiempo completo. Ujú. Entonces tú tienes que venir mentalizado a que tú vienes a prestar un servicio social, a que tú vienes a hacer, en el caso de mucha gente, una pausa en su vida diaria, Ujú. tomar otra perspectiva desde otra área de la vida, desde otro Ujú. punto de vista, y luego decidir si vuelve a su punto de lo que le puedes decir su vida normal, o continúas haciéndote un camino desde este punto de Diferente. partida. Ujú. Eso ya es una decisión muy personal, y yo creo que cada cual, no, o sea, no hay una respuesta correcta o una respuesta falsa, eso ya depende de cada Cada persona. persona, claro. Entonces, esto no es ni para viajar ni para conocer, esto es más como para emprender un viaje interno, Conocerte y conocerte. conocer lo que eres capaz, ¿no? Sí, porque no todo el mundo acepta las cosas igual que otras personas, Ujú. no todo el mundo aprende lo mismo de las mismas situaciones. Entonces, es más un viaje personal. Eso por un lado. Eso y la otra cosa, que si tú a partir del voluntariado quieres hacerte el camino hacia otras cosas, tienes que tener en cuenta de que no necesariamente va a ser sencillo, de que te va a tocar tener mucha paciencia, de que te va a tocar tener que tocar muchas puertas, probar, ensayar, que no funcionen, aprender a aceptar que te rechacen, o sea, aprender a aceptar de que tú no eres la última Coca-Cola del desierto, de que Así tú no es. eres la persona elegida, de que necesitas esforzarte porque así como estás tú, hay muchas otras personas que están en tu misma situación. Entonces, No es cuestión de suerte, es ¿no? cuestión de que, exacto, no es cuestión de que, no, es que los astros se me acomodaron aquí de esta manera y entonces ahora entonces todo va a salir bien. No, tú tienes que esforzarte, tú tienes que Para tener planear, buena suerte tienes que tomar acción. exacto, tú tienes que proyectarte, tú Muy tienes bien. que proyectarte, planificar las cosas, tú tienes que tener en cuenta de que muchas veces las cosas no salen como tú piensas, las cosas a veces no salen como tú quieres, normalmente no salen como tú quieres. Ni rápido. Ni rápidos. A veces las cosas se salen de tu control y tú tienes que aceptar eso. Entonces, para mí el voluntariado no es para todo el mundo. O tiene que tener la intención de hacer un proyecto social y continuar luego de que haga ese proyecto, o si lo quieres tomar como un paso para impulsarse a otra cosa, tener la paciencia y la perseverancia de empezar un proyecto de vida nuevo. Ya, básicamente es eso. Y sobre todo disfrutar, ¿cierto? Claro, y es que esa es otra cosa, que a la larga la vida es tan impredecible y te puede dar tantas sorpresas que hay que disfrutar cada Claro. cosa, hay que disfrutar cada momento que te da.
Y si uno se expone a este tipo de situaciones, uno está expuesto a que cualquier cosa pase. O sea, si tú quieres en tu vida algo nuevo, tienes que probar o sea, tienes que probar otras opciones. Y el voluntariado es una opción de que te da la oportunidad de probar de que la vida es impredecible, de que uno no Así sabe qué es. puede pasar. Muy Ujú. bien, muchas gracias, Ruth. De nada. Entonces nos despedimos. Ujú. Bueno, muchas gracias por escuchar. Espero que hayan podido llegar al final. No sé si fue muy largo, muy corto. Eh, Pero sí, bueno, también queremos decir que esto no es para quitarle las ganas ni la motivación a nadie, ujú. simplemente nosotros estamos contando lo que nos hubiese gustado saber al llegar Sí. a Alemania. Ujú. Entonces, si tienen dudas, sugerencias, Escriban. escriban también por redes sociales. Y Ujú. bueno, nos despedimos. Chao, ade.